Muy buenas noches, que el Señor bendiga su vida ampliamente. Les mando un cordial saludo en esta ocasión que vamos a transmitir una palabra de bendición, un devocional que hemos estado transmitiendo día a día, cómo tener una vida en victoria, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Recuerden que el único éxito que podamos tener en la vida solamente es a través de Jesucristo y su palabra, porque todo éxito material humanamente fuera de la palabra del Señor, más adelante dice la palabra del Señor que no permanecerá y no nos servirá ni siquiera para la vida eterna. Bueno, vamos a dar inicio a este devocional basado en Proverbios 4:12. Dice la palabra del Señor: cuando anduvieses, no se estrecharán tus pasos, y si corrieses, no tropezarás. Es una gran bendición, una promesa este texto. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Muchos teólogos dirían, no podemos mocharle a los textos sin agarrar su contexto, ¿verdad? Es cierto. De hecho, este texto habla de la sabiduría. El predicador habla de que la sabiduría, empieza a hablar también desde el temor a Jehová, desde el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no podemos desligar la sabiduría ni la inteligencia del temor a Dios. Todo eso está ligado al temor a Dios, el cual pues procede, verá, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros, humana y carnalmente, en nuestros cabales, jamás buscaríamos las cosas de Dios. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, Él que nos infunde el temor reverente, obviamente, para buscar el rostro del Señor, buscar la sabiduría, buscar las cosas de Dios. Es decir, esa sabiduría que viene de lo alto, no es una sabiduría humana, así es su espíritu, verá, por medio de su espíritu, su temor, su dirección, su discernimiento y su corrección también. Esas partes no les olvide, siempre apúntelo. Es decir, su temor, su dirección, su corrección, su discernimiento. Esas partes, ¿verdad?, son fundamentales para que nuestros pasos no se estrechen. Y aunque dice ahí que aunque corramos, dice, no tropezaremos. La palabra, ¿verdad?, es algo poético, pero dice, si corrieres no tropezarás. Da la impresión y también el significado de la vida ajetreada, las circunstancias que a veces se adelantan, ¿verdad? Como hoy en tiempo, los tiempos están pasando muy rápido y a veces nos rebasa nuestra agenda o nos rebasa nuestra capacidad de accionar, pero por eso debemos estar siempre nosotros metidos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, metidos en la sabiduría, en el conocimiento, en la búsqueda, en la dirección, en la corrección del Espíritu Santo para nuestra vida, para que las circunstancias no nos agarren en curva y no tropiece nuestro pie. Un creyente, un verdadero discípulo del Señor, que está en comunión constante con el Espíritu Santo, jamás de los jamases, las circunstancias lo van a agarrar desprevenido en curva. Y aunque no estemos pensando ni planeando las cosas que de repente pudieran pasar como un terremoto, ¿verdad? ¿Quién pudiera descifrar que va a venir un terremoto en esta hora? Y aunque no haya esa revelación, el Señor nos promete que las circunstancias no nos van a agarrar desprevenidos a un verdadero creyente, sino que cada circunstancia, ¿sí?, nos catapultará para la dirección, ¿verdad?, correcta y el camino correcto de la voluntad y la obra del Señor para nuestras vidas y para su evangelio. No se estrecharán tus pasos, habla de ensanchar el camino. Aunque contrariamente decimos, ¿verdad?, que el evangelio es un camino angosto, pero al principio, ¿verdad?, quizás para algunos sea angosto, quizás para algunos, ¿verdad?, no sea tan placentero, pero dentro de ese camino el Señor dice que hace ligero nuestros pasos, ¿verdad? Como el salmista David dice, hacen mis pies ligeros, ¿verdad? Como cierva, ¿verdad?, en la montaña, entre las piedras. Como usted no se ha visto esos documentales donde las ciervas, las cabras monteses corren entre piedras en las montañas, en las laderas. Así decía el salmista David, ¿verdad? Así haces
que mis pies no tropiecen y lo hace ligero aún en las piedras, aún en los lugares donde no hay camino. Entonces, no se estrecharán tus pasos, habla de ensanchar el camino, de favorecernos. No es golpes de suerte, es el Espíritu Santo que nos favorece. Así es de facilitarnos las cosas, es facilitarnos el camino, ¿verdad? Darnos la salida a tiempo, ¿verdad? En su momento, en el momento que amerita la voluntad del Señor. Y también, ¿verdad?, que caminemos de manera firme y salgamos victoriosos y airosos en todo, sea como sea, ¿verdad? El salmista David era favorecido en todo, dice que salía a las batallas y tenía éxito en todo. Y si buscamos gente similar que tenía el mismo espíritu, está Moisés, está Josué, está David, está Gedeón, está Jefté, está Caleb, está Daniel. Hay muchos de donde, ¿verdad?, tomar ejemplo de cómo fueron favorecidos y tuvieron éxito en cualquier circunstancia. Está Daniel, está Sadrach, Mesach y Abednego, aún que eran culpables de haber contravenido las órdenes del rey, ¿verdad? Ambos los 4 muchachos, ¿verdad? Daniel, por un lado, pues fue condenado al foso de los leones, y Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, pero ambos, ¿verdad?, fueron favorecidos y salieron victoriosos de esa situación. Eso nos da la pauta que nosotros también podemos llevar una vida victoriosa, abriendo, ¿verdad?, el Señor el camino para nuestras vidas, ¿verdad?, para aquellos que buscan, ¿verdad?, de corazón el Señor y tienen ese temor reverente. Hay muchos caminos en la vida. Dice aquí, no se estrecharán tus pasos. Hay muchos caminos, tú te puedes ir por cualquier camino. Hay caminos placenteros, ¿verdad?, que al final de todas maneras traen amargura. Hay otros de frustración, hay otros caminos de angustia, sí, y hay caminos que parecen, ¿verdad?, muy bonitos al principio, lo dice la Biblia, pero al final es camino de muerte. Pero el mejor camino y el camino que trae más satisfacciones y todas las satisfacciones habidas y por haber, es el camino del Evangelio, el camino del Señor Jesucristo, que al principio parece tan estrecho, al principio parece como una, ¿verdad?, que no nos gusta que nos digan las cosas, que supervisen nuestra vida, que se metan en nuestros asuntos, ¿verdad?, diciéndonos que debemos de corregir. Al principio es molesto porque la carne está acostumbrada y está amañada a hacer lo que quiere a la hora que quiere. En cambio, el Espíritu, ¿verdad?, no está, ¿verdad?, cuando uno no busca a Dios no está presto, pero realmente cuando uno viene a los caminos del Señor, el Espíritu, ¿verdad?, viene a sobreponerse encima de la carne. Entonces, podrá haber sendas estrechas, podrá haber, el camino del Señor es estrecho, ¿verdad?, podrás caminar en senderos de sombra y de muerte, pero al final dice la palabra del Señor que son veredas rectas. Es decir, no importa que sean de sombra de muerte, no importa que sean valles escabrosos o que sean caminos, ¿verdad?, que a lo mejor no cualquiera pudiera pasar por ellos, pero son caminos firmes y caminos rectos que jamás tropezarás en ellos. Así es, otros no podrían pasar por unas veredas de angustia, de dolor y de pena, ¿verdad?, por las cargas que llevan puestas. En cambio, que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que su carga es ligera y su yugo, ¿verdad?, es fácil de llevar. Entonces, eso nos hace, ¿verdad?, firme nuestros pasos con la luz, obviamente, de la palabra del Señor, que es lumbrera a nuestro camino. Como creyentes, somos peregrinos de este mundo y nuestra ciudadanía no es de este mundo, ¿verdad? Pero al pasar por los caminos de esta vida, al pasar por los senderos quizás más angustiosos, las puertas se nos abren, ¿verdad?, para que nuestro pie no se detenga ni caiga. Dice el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es la promesa, todas esas son promesas, y si usted no lo sabía, todas esas promesas como esta que estamos leyendo, que no se estrecharán tus pasos y si corrieses no tropezarás, el Señor Jesucristo lo ha logrado, ha tenido la victoria para que, ¿verdad?, nosotros podamos disfrutar de esta promesa por medio de su sangre preciosa. Todas las promesas
Todas las promesas que usted lea, escudriña en la Biblia, todas han sido conquistadas en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Jesucristo para que tengamos acceso a ella. Cada vez que usted pida por estas promesas, ¿sí? Dice ahí el texto, ¿verdad? Señor, tú haz que mis pies no se estrechen y que yo pueda avanzar, que no me detenga. Usted pídalo en el nombre de Jesucristo, pídalo y dé gracias por la sangre de Cristo que Él ha hecho posible. Eso no es porque usted sea buena persona, no es porque usted sea inteligente o el más consagrado, no es porque usted quizás, diga, yo vivo o no vivo la sana doctrina, no es por eso, es porque usted, ¿verdad?, lo tiene por medio de Jesucristo, es por su gracia. Si usted hiciera algo para merecer todas estas bendiciones, créame que no merecería absolutamente nada, porque nuestra justicia es como un trapo de inmundicia ante Dios. Aún así que usted quiera decir, pues yo soy el más santo, el más consagrado y tengo derecho a eso, aún así no tiene derecho usted a nada, sino que esto lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando el salmista dice, si alcanzares la sabiduría, si escuchares el consejo, entonces tus pasos no se estrecharán? Pues la sabiduría se refiere directamente a la presencia misma y la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, el que tenga comunión estrecha, continua, constante con el Espíritu Santo, es el que será acreedor de esta promesa. Es decir, el Señor no nos favorece para hacer nuestra voluntad. El Señor no nos favorece para que nuestros planes se cumplan cabalmente al pie de la letra, sino para que los planes y la voluntad del Señor se cumplan en nuestra vida. De esa manera, el Espíritu Santo nos favorece y es como tenemos éxito. Eso no quiere decir que no poseamos nada o que no tengamos derecho a ningún bien o que no tengamos ingresos o comida. Al contrario, el Señor nos sustenta. Y déjeme decirle algo muy importante, ¿sí?, que realmente en qué consiste esa comunión con el Espíritu Santo. No es solamente estar ahí hablando en lengua y estar ahí diciendo estoy orando, ayunando, no. ¿En qué consiste? Uno, consiste en aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En cada momento reconocer que es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahorita que están celebrando la Semana Santa, pues recordarlo que es gracias a ese sacrificio de Jesús que nosotros tenemos vida y vida en abundancia, diariamente victoria sobre los asuntos y las circunstancias y vida eterna al final de esta vida. Entonces, en eso consiste la comunión con el Espíritu Santo, aceptar que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. No es por la ley, no es por guardar algo que le digan en la iglesia, usted tiene que hacer así, haciendo esto. No, es aceptar que en Jesucristo somos salvos, que en Jesucristo tenemos perdón de pecados, en Jesucristo tenemos vida eterna y salvación. Es también aceptar su señorío en nuestra vida diariamente, no es decirlo, yo acepto el señorío de Jesucristo y ya, ¿no? Y al rato te vas, te olvidas y haces lo que tú quieras y te pegas la gana, hablas como tú quieras, piensas como tú quieras, actúas como tú quieras. No, si cada momento meditaras en que debes de aceptar el señorío de Jesucristo en tu vida para cada cosa que hagas, entonces serás favorecido con esta promesa y tus pies no se estrecharán, siempre tendrás donde pisar, donde poner tu pie firme y tu vereda será recta en todo momento. También es vivir su palabra, también es amar y compartir el Evangelio, así es, el Evangelio de buenas nuevas de diferentes maneras, ya sea predicando, ya sea ofrendando, ya sea con tus recursos, con tu talento, con tus dones, tus habilidades, todo lo que le pongas al servicio del Señor para el Evangelio, así es. Esos son los que son favorecidos, porque una persona que no ama a Dios, medio lo ama, medio se congrega, medio ofrenda y medio le da la gana a veces leer o no la Biblia, no puede ser favorecido como aquel, ¿verdad?, en el cual el Señor dice, en él tengo complacencia. ¿En quién? Pues en el que está haciendo su voluntad, el que está anunciando sus buenas nuevas, porque déjeme decirle, de nada sirve que tú estés esperando ir al cielo
Si en el cielo no vamos a predicar, ponte a predicar en esta tierra, ponte a servir en esta tierra. Allá en el cielo vamos a estar en gloria con Él, pero hoy necesitamos, ¿verdad?, compartir el Evangelio a aquellas personas que están sin Cristo. Entonces, apoyar su obra, apoyar el Evangelio, impulsar su obra, participar, ser parte del cuerpo de Cristo, estar participando en una iglesia, estar ayudando en un ministerio, todo eso, ¿verdad?, es estar en estrecha comunión con el Espíritu Santo haciendo su voluntad. Y verás entonces que serás favorecido. Medita en esta palabra, has querido que tu camino se ensanche, has querido que tus pies caminen firmes, entonces mira que has descuidado de la obra, del servicio del Señor, para que entonces seas favorecido en todas las áreas de tu vida, economía, salud, así es, cuando hables, cuando pidas, recibas, así es, y obviamente serás favorecido entre miles de personas. El Espíritu Santo nos favorece a los que realmente tienen un temor reverente a las cosas de Dios, los favorece entre miles y miles de personas. Bueno, que el Señor bendiga su vida. Quizás el Espíritu Santo no va a hacer tu vida cómoda y muy fácil, pero sí nos va a ayudar, ¿verdad?, a que nuestros pies no tropiecen y que nosotros nos mantengamos firmes con lo justo, con lo necesario, porque Dios no es injusto. Así es. Bueno, que el Señor bendiga su vida y nos vemos en el próximo devocional. Y si usted tiene algún comentario, deje ahí sus datos, incluso para orar por usted, y nos estaremos comunicando enseguida con usted. Que el Señor bendiga su vida.